Uno o dos golpes con la pala hicieron saltar la hoja de un ancho cuchillo español, y al cavar más salieron a la luz 3 o 4 monedas de oro y plata. Al ver aquello, Júpiter pudo a pensar contener su alegría, pero la cara de su amo expresó una extraordinaria desilusión. Nos rogó con todo que continuásemos nuestro esfuerzo, y apenas pronunciadas aquellas palabras, tropecé y caí hacia adelante al enganchar la punta de mi bota en una ancha argolla de hierro que ya a medio entraba en la tierra blanda. Nos pusimos a trabajar entonces con gran frenesí, y nunca pasé 10 minutos de más intensa excitación. Durante este intervalo desenterramos un cofre oblongo de madera que uno o dos golpes con la pala hicieron saltar la hoja de un ancho cuchillo español, y al cavar más salieron a la luz 3 o 4 monedas de oro y plata. Al ver aquello, Júpiter pudo apenas contener su alegría, pero la cara de su amo expresó una extraordinaria desilusión. Nos rogó con todo que continuásemos nuestro esfuerzo, y apenas pronunciadas aquellas palabras, tropecé y caí hacia adelante al enganchar la punta de mi bota en una ancha argolla de hierro que yace medio enterrada en la tierra. Nos pusimos a trabajar entonces con gran frenesí, y nunca pasé 10 minutos de más intensa excitación. Durante ese intervalo desenterramos un cofre oblongo de madera que, por su perfecta conservación, procedimiento de mineralización, quizás mediante bicloruro de mercurio. Dicho cofre tenía 1 metro de largo, unos 90 centímetros de ancho y unos 80 de profundidad. Estaba asegurado con firmeza por unas tiras de hierro forjado remachadas que formadas en su superficie una especie de enrejado. De cada lado del cofre, cerca de la tapa, habían 3 argollas de hierro, 6 en total, por medio de las cuales 6 personas podían sostenerlo. Nuestros esfuerzos unidos solo consiguieron moverlos ligeramente. Comprendimos enseguida que nos sería imposible transportar un peso de tan grande. Por suerte, la tapa solo estaba asegurada con 2 tornillos movibles. Temblorosos y palpitantes de haciendas los quitamos. En un instante un tesoro de incalculable valor apareció refulgentemente antes de nosotros. Los rayos de los faroles caían sobre el hoyo, haciendo brotar de un montón confuso de oro y de joyas. Destrellaron y brillaron que cegaban nuestros ojos. Nos intentaron describir los sentimientos con que templaba aquello, y el asombro naturalmente predominaba sobre los demás. Legrand parecía exhaustado por la excitación y nos profirió más que algunas palabras. En cuanto a Júpiter, su rostro adquirió durante algunos minutos la máxima palidez que puede tomar la cara de un negro en tales circunstancias. Parecía estupendo, fulminado. Pronto cayó de rodillas en el hoyo y, hundiendo los brazos hasta el codo en el oro, les dejó ahí con si gozase del placer de un baño. Después exclamó con unos hondos suspiros como en un monólogo: y todo esto viene del escarabajo de oro, del pobre escarabajito al que yo insultaba y calumniaba. ¿No te avergüenzas de ti mismo, negro? Anda, contéstate. Fue necesario por último que los pusiera de pie a ambos,
al patrón y al criado, para que pudiéramos transportar el tesoro. Se hacía tarde y teníamos que desplegar ciertas actividades, si queríamos que todo estuviese seguro antes del amanecer. No sabíamos qué determinación tomar y perdimos mucho tiempo en deliberaciones, pues no lográbamos pensar con claridad. Por último, aligeradamente el peso del cofre, quitando las dos tapaderas de su contenido, y pudimos al fin, no sin dificultad, sacarlo del hoyo. Los objetos que habían extraído los depositamos entre las zarzas bajo la custodia del perro, al que Júpiter ordenó que no se movieran de su puesto bajo ningún pretexto y que no abrieran la boca hasta nuestro regreso. Entonces nos pusimos presuradamente en camino con el cofre. Llegamos sin problemas a la cabaña, aunque después de un tremendo esfuerzo y a la 1 de la madrugada, reunidos como estábamos, no habría habido naturaleza humana capaz de redundar la tarea sin un descanso. Dormimos hasta los 2. Luego cenamos y una seguida partimos hacia las colinas, provistos de 3 grandes bolsas que afortunadamente había en la cabaña. Llegamos al borde de la fosa. A eso de las 4 nos repartimos el botín con la mayor igualdad posible, y dejando el hoyo sin tapar, volvimos a la cabaña, donde depositamos por segunda vez nuestras cargas de oro, al tiempo que los primeros débiles rayos de alba aparecían por encima de las copas de los árboles. Estábamos completamente exhaustos, pero la intensa excitación de aquel momento nos impidió a todos reposo. Después de un agitado sueño de 3 o 4 horas de duración, nos levantamos casi mecánicamente para examinar el detalle con nuestro tesoro. El cofre había estado lleno hasta los bordes, y empleamos el día entero y gran parte de la noche siguiéndote en inventariar su contenido. La disposición de los objetos no mostraba ningún orden lógico. Todo había sido amontonado ahí confusamente. Una vez que los clasificamos como cuidados, no encontramos en posición de una fortuna que superaba todo cuando habíamos supuestos. En monedas habían más de $450,000, estimados en el valor de las piezas con tanta exactitud como pudimos según la cotización de una época. No había allí una sola partícula de plata. Todo era de oro de una fecha muy antigua y de una gran variedad. Monedas francesas, españolas, alemanas, algunas guineas inglesas y varios discos de los que no habíamos visto antes ejemplar alguno. Había varias monedas muy grandes y pesadas, pero tan desgastadas que nos fue imposible descifrar sus inscripciones. No había ahí ninguna norteamericana. Estimar el valor de las joyas presentó muchas más dificultades. Había diamantes, algunos de ellos muy finos y voluminosos, 110 en total, y ninguno pequeño. Junto a ellos, 18 rubíes de un notable brillo, 310 esmeraldas hermosísimas, 21 zafiros y un ópalo. Todas estas piedras habían sido arrancadas de sus monturas y arrojadas en revoltijo al interior del cofre. En cuanto a las monturas mismas, que clasificamos en un lote separado del oro, parecían haber sido manchadas a martillazos para evitar que fueran reconocidas. Aparte de lo interior, había gran cantidad de adornos de oro macizo, cerca de 200 sortijas y pendientes de extraordinario grosor, 30 ricas cadenas, si no recuerdo mal, 93 grandes y pesados crucifijos,
5 incensarios de oro muy valiosos, un prodigioso recipiente de oro adornado con hojas de parra muy bien engastadas y con figuras de bacantes, 2 empuñaduras de espada exquisitamente trabajadas y otros muchos objetos más pequeños que no puedo recordar. El peso total excedía los 160 kilos y en esta valoración no he incluido 197 soberbios relojes de oro, 3 de los cuales valdrían cada uno $500. Muchos eran viejísimos e inútiles para funcionar. Sus maquinarias habían sufrido en distinta medida la corrupción de la tierra, pero todos estaban ricamente adornados con piedras y los estuches eran de gran valor. Calculamos aquella noche el contenido total del cofre en $1,500,000, y cuando más tarde vendimos los dijes y joyas, conservando algunos para nuestro uso personal, descubrimos que había hecho la transacción de tesoro muy por debajo de su valor real. Tras terminar la prolongada revisión y mientras se calmaba nuestra intensa excitación, Legrand percibió que yo estaba consumido de impaciencia por conocer el modo de explicar aquel extraordinario enigma y empezó su detallado relato de todas las circunstancias relacionadas con él. Recordará usted, dijo, la noche en que nos mostró el tosco bosquejo que había hecho del escarabajo. Recordará también que me molestó mucho que usted insistiese en que mi dibujo se parecía a una calavera. Cuando usted hizo por primera vez tal afirmación, creí que bromeaba, pero después pensé que en las manchas que tenía el insecto sobre el dorso y reconocí en mi interior que su observación tenía en realidad cierta ligera base de verdad. A pesar de todo, me irritó su burla sobre mis facultades gráficas, porque soy considerado un buen dibujante y, por eso, cuando me entendió usted al trozo de pergamino, estuve a punto de estrujarlo y de arrojarlo, enojado, al fuego. ¿Se refiere usted al trozo de papel?, dije. No, aquello tenía aspecto de papel, y al principio yo mismo supuse que lo era, pero cuando quise dibujar sobre su superficie descubrí enseguida que era un trozo de pergamino muy delgado y viejo. Estaba todo sucio como recordara. Bueno, cuando me disponía a estrujarlo, me fijé en el esbozo que usted había examinado y ya puede imaginarse mi asombro al percibir realmente la figura de una calavera en el sitio mismo donde yo había querido dibujar un insecto. Durante un momento me sentí demasiado sorprendido como para pensar sensatez. Sabía que mi esbozo era muy diferente en detalle a este, aunque existiese cierta semejanza en el contorno general. Tomé enseguida una vela y sentándome en el otro extremo de la habitación, hice un examen minucioso del pergamino. Al darlo vuelta, vi mi propio bosquejo sobre el reverso, ni más ni menos que lo había hecho. Mi primera impresión fue entonces de simple sorpresa ante la notable semejanza del contorno, ante la coincidencia singular de que yo lo supiera, estuviera aquella imagen del otro lado del pergamino, debajo mismo de mi dibujo del escarabajo y de la calavera. Aquella se pareciera con tanta exactitud a dibujo, no solo en el contorno, sino también en el tamaño. Digo, la singularidad de aquella coincidencia me dejó pasmado durante un momento. En este efecto habitual de tales coincidencias, la mente se esfuerza para establecer una relación